En la iglesia, le di limosna a una adivina ciega, y ella me apretó la mano con fuerza. Hija, susurró, cuando tu esposo pregunte por las llaves de la caja fuerte, no se las des. Di que las perdiste. Me sorprendí, pero esa noche mi esposo realmente pidió las llaves. Le dije que las había perdido, y más tarde me desperté por un sonido extraño. Judy salió de la iglesia y cerró tras de sí la pesada puerta de madera. En sus manos balanceaba una bolsa de compras. De camino al templo había pasado por la tienda y comprado leche, pan y un poco de requesón para el desayuno. El servicio matutino siempre le traía tranquilidad, especialmente últimamente, cuando su ánimo estaba inquieto. No era que algo en concreto la preocupara, sino una sensación extraña, como antes de la tormenta, cuando el aire se vuelve denso y pesado. Se detuvo en el escalón superior, sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente. Mayo había sido caluroso. El sol ya estaba alto, aunque apenas eran las 10:30. Judy cumplió 60 el mes pasado, y soportar el calor se le hacía cada año más difícil. Antes podía trabajar horas en el jardín bajo el sol ardiente, y ahora incluso una corta caminata hasta la iglesia la obligaba a detenerse para recuperar el aliento. Al bajar los escalones de piedra, repasaba automáticamente en su mente la lista de tareas del día: preparar el almuerzo, planchar la camisa de Alvin, llamar a su hija Mali, que había prometido pasar el fin de semana con su nieto. Preocupaciones comunes y rutinarias de una mujer de 60 años, casada durante 30 y con un hijo criado. La vida transcurría pausada y predecible, como un río en un cauce tranquilo, sin sobresaltos ni sorpresas. Junto a la reja de la iglesia, justo en la puerta, había una anciana sentada sobre un cartón gastado. Judy la vio de lejos, figura encorvada, pañuelo oscuro y desteñido, cabeza inclinada, mano extendida con una taza de lata. Siempre había muchas mendigas cerca de las iglesias. Judy estaba acostumbrada y generalmente daba unas monedas sin mirar demasiado a las caras. Pero hoy algo la hizo detenerse y fijarse con más atención. La anciana era ciega, eso se notaba al instante. Sus ojos estaban cubiertos por una película blanca y turbia, la mirada perdida en ningún lugar. Su rostro surcado de profundas arrugas, las manos con venas nudosas. El pañuelo había sido negro, ahora se había desteñido a un tono gris marrón. Llevaba botas masculinas desgastadas y demasiado grandes. La falda larga estaba remendada en varios sitios. Judy rebuscó en su bolso, encontró $10 y se inclinó para poner el dinero en la taza. En ese momento, la anciana la agarró de la muñeca de manera inesperadamente rápida, nada típica de una persona mayor. Sus dedos eran, sorprendentemente, fuertes, firmes, fríos incluso con este calor. Hija, susurró la mendiga con voz ronca, y Judy sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hija, escucha con atención. Judy trató de liberar la mano, pero la anciana la sujetaba con fuerza, como con una prensa. Abuela, ¿qué hace? Suélteme, por favor. Cuando tu esposo pregunte por las llaves de la caja fuerte, no se las des. Los ojos ciegos de la anciana miraban más allá de ella, pero parecía que veía a través de Judy. ¿Lo oyes? Cuando pregunten por las llaves, di que las perdiste. No le des las llaves, hija, o lo perderás todo. El corazón de Judy latió con fuerza. ¿Cómo podía esta mujer saber sobre la caja fuerte, sobre las llaves? Era ciega, mendiga. Nunca se habían encontrado antes. Judy recordaría un rostro así, unos ojos tan turbios. ¿De dónde? ¿Cómo lo sabe? Logró articular, con la boca seca. No le des las llaves, repitió la anciana. Sus dedos se soltaron tan repentinamente como se habían cerrado hace un instante. Recuerda mis palabras, hija. Dios te protege. Judy dio un paso atrás, frotándose la muñeca.
Quedaron marcas rojas de los dedos fuertes. El billete cayó de su mano directamente en la taza, pero la anciana ya no prestaba atención, volvía a estar con la cabeza inclinada, como si aquella extraña conversación nunca hubiera ocurrido. Abuela, espere, explíqueme. Judy se inclinó de nuevo, pero la anciana permaneció en silencio, sin reaccionar, como si estuviera sorda. ¿Qué llaves? ¿Por qué no dárselas? Una mujer mayor pasó junto a ellas con un ícono en la mano. Miró de reojo a Judy, negó con la cabeza y siguió su camino. Judy se enderezó y miró alrededor. Nadie más prestaba atención a la escena. Mañana común en la iglesia, mendiga común, feligreses comunes. Se alejó unos pasos, se detuvo junto a un viejo castaño y se apoyó en el tronco áspero. Las manos le temblaban, la bolsa de compras casi se le escapó de los dedos. ¿Qué había sido eso? ¿Coincidencia? Pero ¿qué coincidencia podía ser, cuando una mujer desconocida habla de su caja fuerte, de las llaves, de su esposo? Judy cerró los ojos, tratando de calmarse. La caja fuerte sí, ella tenía una pequeña caja fuerte doméstica, empotrada en la pared del dormitorio, detrás de un cuadro. Alvin la había instalado hace unos 5 años, cuando empezaron a guardar en casa documentos importantes y un poco de dinero. Y hace 2 meses, en esa caja apareció una suma considerable, $350,000. Dinero de la venta del piso de sus padres. Su madre había muerto hacía 3 años. El apartamento había quedado vacío mucho tiempo. Judy no podía decidir venderlo, demasiados recuerdos, infancia, juventud, las cosas de su madre, su olor, que aún se percibía en las habitaciones. Pero al final tuvo que aceptar que mantener un piso vacío no tenía sentido. Mali vivía su propia vida, tenía su propio apartamento gracias a su esposo. Judy y Alvin tampoco necesitaban esa propiedad. Lo vendieron rápido, los compradores aparecieron de inmediato, buen barrio, cerca del metro. 350,000 limpios después de todos los gastos de gestión. Judy guardó el dinero en la caja fuerte. Decidió que sería su colchón de seguridad para la vejez. Alvin tenía una pensión decente, era exmilitar y ella también tenía la pensión de profesora, modesta, pero suficiente. Ese dinero era un respaldo, para tratamientos médicos, si fuera necesario, para el nieto, cuando creciera, para ayudar con los estudios. Para funerales, al fin y al cabo, para no cargar a los hijos. La llave de la caja fuerte siempre estaba con ella, en el llavero con las demás llaves. La segunda, de repuesto, estaba en la caja de madera del tocador. Alvin sabía dónde. Aunque su esposo nunca se había interesado demasiado en ese dinero, solo asintió cuando ella le contó sobre la venta del piso. Dijo, bien hecho, hiciste lo correcto. ¿Por qué esa anciana habló de las llaves? ¿De la caja fuerte, de su esposo? Judy abrió los ojos y miró la reja de la iglesia. La anciana seguía allí, sentada sobre su cartón, inmóvil, con la cabeza inclinada. Judy dio unos pasos hacia ella, quiso preguntar de nuevo, pero algo la detuvo. ¿Miedo, superstición o simplemente sentido común? No debía acosar a una mendiga con preguntas, la gente podría pensar que ella misma estaba fuera de sí. Se dio la vuelta y caminó a casa con paso rápido. El trayecto duró unos 15 minutos. Su hogar, un edificio de 9 pisos, estaba a 3 manzanas de la iglesia. Subiendo en el ascensor hasta el 7º piso, Judy seguía repasando en su mente las palabras de la anciana: cuando tu esposo pregunte por las llaves, no se las des. ¿Cuándo preguntará? No si, sino cuando, significa que definitivamente preguntará. ¿Hoy? ¿Mañana? El apartamento la recibió con silencio y frescura.
Judy había abierto las ventanas antes de salir y la mañana había aireado bien las habitaciones. Alvin ya se había ido al trabajo. Aunque, ¿qué trabajo a su edad? Trabajaba como consultor en una empresa privada de seguridad. Un par de veces a la semana iba a la oficina, revisaba documentos, hablaba con empleados jóvenes. Más por autoestima que por dinero, como él mismo admitía. Judy pasó a la cocina, desempacó la bolsa, guardó los alimentos en el refrigerador. Sus manos todavía temblaban ligeramente. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió de un trago y se apoyó en la mesa. Tonterías. Locura de una vieja. ¿Coincidencia? ¿O tal vez realmente era vidente? A veces a mujeres así se les revela el futuro. O quizás solo dice tonterías a los transeúntes y a Judy le pareció que iba dirigida a ella. Pero, ¿por qué tan precisa? Sobre su esposo, sobre las llaves, sobre la caja fuerte. Se dirigió al dormitorio y se detuvo frente al cuadro, un paisaje discreto con un bosque de abedules, comprado en los años 90 en un mercado de pulgas. Detrás del cuadro, en la pared, estaba la caja fuerte, pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, pero confiable, con cerradura de combinación y llaves. Judy apartó el cuadro. La puerta gris de la caja estaba bien cerrada, como siempre. Sacó el llavero del bolso, encontró la llave necesaria, pequeña, plana, con un anillo amarillo para identificarla, y la giró entre los dedos. La segunda llave estaba en la caja de madera. ¿Qué pasa si la anciana tiene razón? ¿Qué pasa si Alvin realmente pide las llaves? Judy se acercó al tocador, abrió el cajón superior, sacó la caja de madera tallada, regalo de su madre por su 30º cumpleaños. En la caja guardaba varias cosas pequeñas, pendientes viejos, un colgante con cruz, algunos botones, una nota de su esposo de cuando eran jóvenes, y la llave de repuesto de la caja fuerte en un anillo aparte. Tomó la llave, la miró largo rato, luego la apretó en el puño, cerró la caja y la guardó de nuevo en el cajón. No, es una tontería. Esconderle la llave a su propio esposo por palabras de una mendiga. Han vivido juntos 30 años, criado a su hija, pasado momentos buenos y malos. Alvin nunca fue materialista, nunca se metió en sus asuntos. Siempre ella manejó el dinero. Y aún así, Judy volvió a la cocina, se sentó a la mesa, apoyó la cabeza entre las manos. Fragmentos de pensamientos y recuerdos giraban en su mente. En los últimos meses, Alvin se había vuelto distraído, pensativo. Ella lo atribuía a la edad, en julio cumpliría 63. Los jubilados a menudo se vuelven reservados, se sumergen en sí mismos. Varias veces llegó a casa tarde por la noche, diciendo que se retrasó en el trabajo. Aunque ella sabía que la oficina cerraba a las 6. Cuando preguntaba, él se encogía de hombros, decía que había pasado por casa de un viejo amigo. Se sentaron, tomaron algo. ¿O es que ella simplemente se volvió suspicaz con la edad? Ve problemas donde no los hay. Alvin nunca dio motivos para celos o desconfianza. Hombre común, a veces un poco tosco, de pocas palabras, pero honesto y decente. Han vivido 30 años alma con alma. Pero, ¿por qué entonces esa preocupación no se iba? ¿Por qué las palabras de la anciana ciega se habían quedado en su cabeza como una astilla? Judy pasó el resto del día ocupada, tratando de no pensar en el episodio de la mañana. Preparó sopa, frió albóndigas, planchó camisas, sacudió el polvo, regó las plantas del balcón. Las tareas habituales, que normalmente la tranquilizaban, le daban una sensación de paz y de hogar. Pero hoy sus manos trabajaban automáticamente, mientras sus pensamientos regresaban una y otra vez a la iglesia, a la mendiga ciega, a su voz ronca y al agarre helado de sus dedos. Alrededor de las 3 de la tarde, llamó Mali. Mamá,
¿cómo estás? ¿Qué haces? Aquí, ocupándome de la casa, dijo Judy, tomando el teléfono entre el hombro mientras seguía planchando una camisa. ¿Y tú, cielo? Bien. Oye, no podremos ir el sábado. A Dwight le cambiaron el entrenamiento para el fin de semana. El siguiente seguro iremos. Está bien, no pasa nada. Lo importante es que tú no te sobrecargues. Escuché que tienen mucho lío en el trabajo. Sí, todo bien. Mamá, ¿qué pasa? Tu voz suena rara. Judy se quedó paralizada con la plancha en la mano. Su hija siempre percibía su estado de ánimo, incluso por teléfono. Todo está bien. Solo estoy un poco cansada. ¿Seguro? Papá, ¿está bien? ¿No está enfermo? Papá está bien, en el trabajo. No te preocupes. Hablaron un poco más del nieto, del clima, de cosas sin importancia. Y cuando Judy colgó, se sintió un poco más tranquila. La voz de su hija siempre la calmaba, le recordaba que en el mundo había algo real, seguro, inmutable. Judy terminó el té que se había enfriado, miró el reloj. Las 5:30. Alvin normalmente llegaba alrededor de las 7. Si se retrasaba, siempre llamaba para avisar. Se dirigió al dormitorio, se detuvo de nuevo frente al cuadro. Esa estúpida idea no la dejaba en paz. ¿Y si realmente preguntan por las llaves? Apartó el cuadro, marcó el código, la fecha de su boda. Alvin conocía el código. Nada secreto. Introdujo la llave, giró y abrió la puerta. Dentro de la caja había fajos de billetes ordenados, sujetos con cintas bancarias. Varios sobres con documentos, el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de Mali, diplomas, la libreta militar de Alvin y sus ansiados $350,000. Judy pasó los dedos sobre los fajos de dinero. Ese dinero era todo lo que quedaba de la casa de sus padres, de su infancia, del amor y cuidado de su madre. Planeaba que permaneciera allí, seguro, hasta que realmente se necesitara, para tratamientos médicos, para su nieto, para ayudar a su hija si hiciera falta. Cerró la caja fuerte, giró la llave y devolvió el cuadro a su lugar. Luego tomó su llavero, separó la pequeña llave amarilla, la sostuvo en la palma de la mano. ¿Esconderla? ¿No esconderla? Dios, qué tontería esconder la llave a su propio esposo. Pero las palabras de la anciana resonaban en sus oídos como un conjuro: no le des las llaves. Di que las perdiste. Judy metió la llave en el bolsillo de la bata, luego cambió de opinión, la sacó y la puso en el bolsillo secreto con cremallera. También trasladó allí la llave de repuesto de la caja de madera. Que permanezcan juntas hasta la noche, y ya se verá. Si Auden no pregunta, devolverá todo a su lugar y olvidará esta tontería como un mal sueño. Pero algo dentro de ella, un sexto sentido, le decía que la anciana ciega decía la verdad. Alvin volvió a casa exactamente a las 7, como siempre. Judy escuchó cómo giraba la llave en la cerradura, cómo se cerraba la puerta, cómo suspiraba al quitarse los zapatos en el pasillo. Ella estaba junto a la estufa, removiendo la sopa, y sintió cómo se tensaban sus hombros y cómo se aceleraba su pulso. Ya estoy en casa, llegó su voz desde el pasillo. La cena casi está lista, respondió ella, tratando de que la voz sonara natural. Ve a lavarte las manos y siéntate. Alvin entró al baño. Judy escuchó el ruido del agua. Luego apareció en la cocina, hombre alto, corpulento, con cabello canoso ralo y rostro cansado. La postura militar aún se notaba en los hombros y la espalda recta, pero la edad dejaba su huella, bolsas bajo los ojos, mejillas caídas, venas azuladas en las sienes. Se sentó a la mesa, y Judy notó de inmediato que algo estaba raro.
Normalmente, su esposo llegaba del trabajo tranquilo, incluso jovial, contaba anécdotas de la oficina y preguntaba cómo había sido su día. Pero hoy estaba en silencio, mirando un punto fijo y tamborileando los dedos sobre la mesa. ¿Cómo te fue el día?, preguntó Judy, sirviendo la sopa en los platos. Bien, respondió Alvin brevemente, tomó la cuchara, pero no empezó a comer. Se quedó sentado, mirando fijamente el plato. ¿Pasó algo en el trabajo? No, todo está bien. Judy se sentó frente a él, acercó el plato, pero no tenía apetito. Observaba a su esposo, y la preocupación que había estado ardiendo en su pecho todo el día se intensificaba. Alvin estaba pálido. En su frente apareció sudor, aunque en la cocina no hacía calor. Sus manos temblaban ligeramente cuando finalmente llevó la cuchara a la boca. Comieron en silencio. Normalmente, a Judy no le gustaba el silencio en la mesa, trataba de animar a su esposo, contaba noticias que había escuchado de las vecinas o en la televisión. Pero hoy guardaba silencio, y ese silencio pesaba, como antes de una tormenta. Judy, finalmente habló Alvin, apartando el plato sin terminar. Se aclaró la garganta y se frotó el puente de la nariz. Necesito hablar contigo. El corazón de Judy dio un vuelco. Ahí estaba. Apretó la cuchara tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Te escucho, dijo con esfuerzo. Alvin guardó silencio, buscando las palabras. Luego la miró a los ojos, y en su mirada ella vio algo extraño, una mezcla de culpa, irritación y una especie de determinación febril. Necesito las llaves de tu caja fuerte, dijo finalmente. Judy se quedó paralizada. Las palabras de la anciana ciega resonaron en su cabeza con tanta claridad como si estuviera allí susurrándole al oído, no las des. Di que las perdiste. ¿Para qué?, preguntó Judy en voz baja. Tengo documentos importantes, quiero guardarlos ahí. En el escritorio hay desorden, podría perderlos, y en la caja fuerte están más seguros. ¿Qué documentos? Alvin frunció el ceño. Su voz adquirió un tono brusco. ¿Qué importa? Solo son documentos de trabajo. Dame las llaves, los pongo y listo. Pero ahí están mis ahorros. Judy puso la cuchara con cuidado sobre la mesa y cruzó las manos sobre las piernas para que su esposo no notara que temblaban. Los documentos se pueden guardar en otro lugar. Judy, no causes problemas de la nada. Auden alzó la voz y golpeó la mesa con la palma, y ella se estremeció. No voy a tocar tu dinero. Solo necesito poner los documentos. ¿Dónde están las llaves? Ella lo miró, a ese rostro familiar con el que había vivido 30 años, y de repente sintió que estaba viendo a un extraño. En sus ojos había una especie de insistencia febril. Sus labios se comprimieron en una línea delgada, y los músculos de sus mejillas tensos. Las perdí, dijo Judy, y su voz sonó sorprendentemente firme. ¿Qué? Las llaves. Las perdí. Alvin se levantó de golpe, tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un estruendo. Judy retrocedió, pegándose al respaldo de su silla. ¿Cómo que las perdiste? Dio un paso hacia ella, inclinándose. ¿Cuándo las perdiste? ¿No se oye en algún momento? Me di cuenta solo por la tarde. Busqué, pero no las encontré. Estás mintiendo. No miento. Se obligó a mirarlo a los ojos. Es verdad, las perdí. Tal vez en la tienda se me cayeron o de camino, no sé. Alvin permanecía sobre ella, respirando con dificultad, los puños apretados. Judy veía cómo se le hinchaba una vena en la sien, cómo le temblaba el párpado. Nunca había visto a su esposo así. Siempre había sido contenido, tranquilo, incluso cuando se enfadaba, nunca levantaba la voz más allá de cierto límite. Tienes una llave de repuesto, dijo finalmente. Su voz se volvió más baja,
pero no menos amenazante. En la cajita del tocador. Lo sé. Esa tampoco está, mintió Judy. La perdí hace un año. No te lo dije. No puede ser. Alvin se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Judy se levantó de inmediato y corrió tras él. Abrió de un tirón el cajón del tocador, tomó la cajita y volcó su contenido sobre la cama. Pendientes, una cadena, botones, una nota antigua se esparcieron sobre la colcha. La llave no estaba. ¿Dónde está la llave? Se volvió hacia ella, y Judy vio en sus ojos algo que le dio verdadero miedo. Judy, te pregunto por última vez, ¿dónde están las llaves de la caja fuerte? No lo sé. Ella presionó las manos contra el pecho, retrocediendo hacia la puerta. Las perdí. ¿Las perdiste? Repitió él. Qué conveniente que las perdieras, Alvin sonrió. Pero en esa sonrisa no había nada de alegría. Justo hoy, cuando las necesito con urgencia. ¿Y por qué las necesitas urgentemente? Soltó ella. ¿Qué documentos son esos que hay que poner en la caja ahora mismo? Alvin guardó silencio, mirándola con una mirada pesada. Luego movió la mano y salió del dormitorio. Judy escuchó cómo caminaba hacia la cocina, cómo se cerró la puerta del balcón, había salido a fumar. Se dejó caer al borde de la cama, llevando las palmas de las manos a la boca. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan nervioso por unos documentos? ¿De dónde viene esa ira en sus ojos, esa insistencia? La anciana ciega tenía razón. Tenía razón. Judy recogió las cosas de la cama y las guardó de nuevo en la cajita con manos temblorosas. En su cabeza resonaba un pensamiento, la anciana lo sabía. Sabía de alguna manera que su esposo pediría las llaves justamente hoy. Alvin regresó del balcón unos 10 minutos después. Olía a cigarrillos baratos. Pasó frente al dormitorio sin mirar a su esposa y se encerró en su oficina, cerrando la puerta de golpe. Judy se quedó en el pasillo, sin saber qué hacer, ir tras él, intentar averiguar qué pasaba o dejarlo en paz. Eligió lo segundo. Regresó a la cocina, limpió la mesa mecánicamente, lavó los platos. Las manos le temblaban tanto que casi se le resbala una taza y se rompe contra el borde del fregadero. Colocó la taza en el escurridor, se apoyó en el borde del fregadero y cerró los ojos. 30 años. 30 años juntos, criando a su hija, construyendo esta vida, superando dificultades cuando él no cobraba durante meses y ella daba clases particulares para mantener a la familia. Juntos celebraron la boda de Mali, el nacimiento del nieto. Juntos enterraron a sus padres, primero los suyos, luego los de ella. Y ahora, esta conversación extraña, esa ira en sus ojos, esa insistencia con las llaves. Judy se secó las manos con una toalla, fue a la sala y encendió la televisión. En la televisión había un programa de viajes. El presentador, con entusiasmo exagerado, hablaba de los atractivos turísticos de México. Judy miraba la pantalla sin ver la imagen, escuchaba la voz sin prestar atención a las palabras. Cerca de las 10 de la noche se abrió la puerta de la oficina. Alvin salió al pasillo. Judy se tensó, pero él pasó junto a la sala hacia el baño y luego al dormitorio. Se escuchó el chirrido de la cama, se acostó. Judy permaneció en la sala otra hora, luego apagó la televisión y también fue al dormitorio. Alvin estaba en su lado de la cama, de espaldas a la pared, respirando con regularidad, parecía dormir. Judy se desvistió en la oscuridad, se puso la camisa de dormir, se acostó y se cubrió hasta la barbilla. No había sueño. Se quedó con los ojos abiertos, mirando la oscuridad, escuchando la respiración de su esposo. El reloj de la mesita brillaba con cifras verdes, 23:47 luego 0:15 luego 0:53. A la 1:30 comenzó a quedarse dormida, cuando escuchó un ruido suave.
Alvin se levantó de la cama, tratando de no hacer ruido. Judy se quedó quieta, cerró los ojos, respirando lenta y uniformemente, fingiendo dormir. Escuchó cómo se levantaba y caminaba descalzo hacia la puerta del dormitorio. La puerta se abrió con un leve chirrido. Alvin salió al pasillo. Judy levantó la cabeza con cuidado de la almohada. La luz de la noche iluminaba el pasillo, una luz débil se filtraba por la rendija. Escuchó pasos suaves, luego un extraño sonido metálico. Luego otro. Un chirrido suave. Golpe. Judy contuvo la respiración. Entendió hacia dónde iba. Se oyó un chirrido apenas perceptible, movía un cuadro. Luego de nuevo el sonido metálico. Y otra vez. En el dormitorio se filtraba la débil luz de la farola exterior a través de la rendija de las cortinas. Judy abrió un ojo con cuidado. Vio la silueta de su esposo. Alvin estaba junto a la caja fuerte, inclinado sobre ella. En sus manos algo brilló, herramientas. Dios mío. Está forzando la caja fuerte. Ahora mismo. Mientras ella finge dormir. Judy se quedó paralizada, sin atreverse a moverse. El corazón le latía tan fuerte que parecía que su esposo lo escucharía seguro. Alvin seguía manipulando la cerradura, trabajando con cuidado con las herramientas. Ella escuchaba su respiración pesada, una palabra malsonante susurrada cuando algo no salía bien. En el suelo, a sus pies, había una pequeña bolsa deportiva, abierta, vacía. Judy se llevó la mano a la boca para no gritar. Su esposo. Su marido, con quien había vivido 30 años, estaba en medio de la noche junto a su caja fuerte, intentando abrirla. Ella permanecía tendida, incapaz de moverse, observando cómo él manipulaba cuidadosamente las herramientas, cómo se secaba el sudor de la frente con la manga del pijama, cómo temblaban sus manos. En el suelo seguía la bolsa deportiva, vacía. Dios mío, iba a llevarse el dinero. Su dinero, 350,000, todo lo que quedaba del apartamento de su madre, de su infancia, de su vida pasada. ¿Cuánto tiempo permaneció allí inmóvil? ¿1 minuto? ¿2? ¿5? El tiempo parecía haberse detenido. Alvin seguía trabajando la cerradura, maldiciendo entre dientes cuando algo no salía. Judy dio un paso atrás, luego otro. El corazón le latía tan fuerte que parecía que él lo escucharía seguro. Se dio la vuelta y caminó rápido, pero en silencio, hacia la sala. Cerró la puerta, encendió la luz y tomó el teléfono de la mesa de café. Las manos le temblaban tanto que dejó caer el teléfono 2 veces antes de poder desbloquear la pantalla. En su cabeza resonaba la voz de la anciana ciega. No des las llaves, si no, lo perderás todo. Lo entendió todo. Si hubiera dado las llaves por la noche, él habría abierto la caja tranquila, tomado el dinero, ¿y luego qué? ¿Se habría ido, desaparecido? ¿O simplemente habría tomado el dinero e inventado alguna historia? Pero como no dio las llaves, decidió forzar la caja fuerte de noche. Tomar el dinero mientras ella dormía. Judy marcó el 102. El dedo quedó suspendido sobre el botón de llamada. ¿La policía? ¿Contra su propio esposo? Dios mío, ¿qué estaba a punto de hacer? Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Salir, detenerlo, armar un escándalo? ¿Y después qué? Él de todas formas tomaría el dinero, tarde o temprano. Ya había tomado la decisión, estando allí con herramientas junto a la caja fuerte en plena noche. Presionó el botón. Tonos. 1. 2. Comisaría de guardia, respondió una voz masculina. Hola, susurró Judy, con la voz temblando. Necesito ayuda. Mi esposo está intentando abrir la caja fuerte. Mi caja fuerte. No sé qué hacer. Dígame la dirección. Ella dictó dirección, apartamento,
piso. El operador hacía preguntas, si había amenaza de vida, si el hombre estaba armado, si estaba solo. Judy respondía automáticamente, aún sin creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Una patrulla está en camino. Espere. No haga nada. Manténgase en un lugar seguro. Colgó y se dejó caer en el sofá. Todo su cuerpo temblaba. Se abrazó a sí misma, meciéndose hacia adelante y atrás, como cuando era niña y tenía miedo o dolor. La policía. Llamó a la policía contra su propio esposo. Dios, ¿qué había hecho? No. Hizo lo correcto. La anciana ciega no la había advertido por casualidad. Era una señal, una protección. Si no fuera por esa advertencia, habría dado las llaves sin pensarlo, y ahora estaría sentada sin dinero. ¿Y él dónde estaría? ¿Por qué necesitaba el dinero con tanta urgencia? ¿Por qué estaba dispuesto a forzar la caja fuerte en plena noche? Judy escuchó un golpe metálico, luego un suspiro satisfecho. Alvin había abierto la cerradura. Unos segundos después se oyó un roce, el sonido de la cremallera de la bolsa abriéndose. Estaba tomando el dinero ahora mismo, metiéndolo en la bolsa. Judy saltó del sofá, se acercó a la puerta de la sala y la abrió un poco. En el pasillo estaba en silencio, solo la luz débil que venía del dormitorio. Alvin. Gritó, y su voz sonó más fuerte de lo que había planeado. Silencio. Luego se escucharon pasos rápidos, y el marido apareció en el pasillo. En las manos tenía un bolso deportivo, lleno, pesado. Su rostro era blanco como tiza, los ojos abiertos de par en par. Se miraron durante 1 o 2 segundos. Luego Judy dio un paso adelante, y Alvin retrocedió hacia la puerta de entrada. «¡Alto!», dijo ella. «¡Alto, no te atrevas! Retrocede». Su voz sonaba ronca, extraña. «Judy, retrocede, no estorbes». «¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Necesito ese dinero». Él apretaba el bolso contra el pecho, como un niño abraza su juguete favorito. «Lo devolveré. Todo lo devolveré, lo juro. Pero ahora necesito ese dinero». «¿Para qué?». Ella dio un paso más cerca. «¿Para qué quieres mi dinero?». Él guardó silencio, respirando con dificultad, y en sus ojos ella vio desesperación. No ira, ni avaricia, desesperación. Miedo animal. «Alvin, dime», su voz se rompió en un grito. «Dime qué está pasando». Detrás de la puerta del apartamento se escucharon pasos rápidos, luego golpes. «Policía, abran». Alvin se quedó inmóvil mirando la puerta, luego giró lentamente la cabeza hacia su esposa. En su mirada había incomprensión, luego comprensión, y luego algo parecido al odio. «Tú», dio un paso hacia ella. «¿Llamaste a la policía? ¿Contra mí?». Los golpes en la puerta se repitieron más fuertes. «Abran la puerta». «Policía». Judy permaneció inmóvil, mirando a su marido, y él la miraba a ella. En sus ojos había tanto dolor, tanto sentimiento de traición, que ella sintió ganas de hundirse en la tierra. Pero no retrocedió ni apartó la mirada. El primer paso hacia la puerta lo dio ella. Judy giró la llave en la cerradura y abrió la puerta. En el umbral había 2 personas, un joven en uniforme y una mujer mayor, ambos con rostros serios. El joven fue el primero en cruzar el umbral y recorrió la mirada por el pasillo. Su mirada se detuvo en Alvin con el bolso en las manos. «Buenas noches. Recibimos un llamado desde esta dirección». «¿Ustedes llamaron?». Judy asintió, sin encontrar palabras. La mujer policía entró en el apartamento y cerró la puerta tras de sí. «¿Qué pasó?», preguntó. Judy señaló a su marido. «Mi esposo forzó mi caja fuerte. Ahí estaba mi dinero de la venta del apartamento».
Forzó la cerradura y se lo llevó todo. Alvin estaba junto a la pared, abrazando el bolso contra el pecho. Su rostro era gris, el sudor brillaba en su frente. No decía nada, solo respiraba con dificultad. Ciudadano, muéstreme lo que hay en el bolso, dijo el joven policía y dio un paso más cerca. Es mi dinero, murmuró Alvin con voz ronca. Nuestro dinero familiar. No es tuyo. Gritó Judy, y su voz se quebró. Es mi herencia del apartamento de mi madre. No tenías derecho. Ciudadano, abra el bolso, repitió el policía con voz más firme. Alvin lentamente dejó el bolso en el suelo y desabrochó la cremallera. Dentro había fajos ordenados de billetes, sujetos con bandas bancarias. La mujer policía se agachó, miró dentro del bolso y luego miró a Judy. ¿Este es su dinero? Sí. Judy asintió. Vendí el apartamento de mis padres hace 2 meses y guardé el dinero en la caja fuerte. $350,000. ¿Tiene documentos que lo comprueben? Sí. Ahora se los traigo. Judy caminó hacia el dormitorio con pasos lentos, abrió un cajón del tocador y sacó una carpeta con documentos, contrato de compraventa, recibo de pago, extracto bancario. Todo cuidadosamente archivado. Llevó la carpeta a los policías. La mujer hojeó los documentos, asintió. El joven policía se quedó junto a Alvin, sin apartar la vista de él. Los documentos están en orden. El dinero realmente es suyo, dijo. La mujer cerró la carpeta y miró a Alvin. Ciudadano, ¿puede explicar por qué intentó robar el dinero de su esposa? Alvin guardó silencio, mirando al suelo. Sus mandíbulas estaban apretadas, los músculos de sus mejillas tensos. Responda a la pregunta. Necesitaba el dinero, logró decir por fin. Lo necesitaba con urgencia. ¿Para qué? Judy dio un paso hacia él. El policía levantó la mano, deteniéndola. Alvin, ¿por qué necesitabas el dinero con tanta urgencia como para estar dispuesto a robar a tu propia esposa? Él alzó la vista hacia ella, y en sus ojos había tanta tristeza, tanta desesperación, que Judy por un instante sintió una punzada de compasión. Pero solo por un instante. Perdí, dijo en voz baja. Perdí jugando a las cartas. Debo dinero. Debo mucho. Silencio. Judy lo miraba sin creer lo que oía. ¿Qué? Susurró. ¿Tú a las cartas? ¿Cuándo? Durante los últimos 6 meses. Se pasó la mano por el rostro, como si de repente hubiera envejecido 10 años. Oscar, del trabajo, me arrastró a eso. Decía que era solo una diversión, algo pequeño. Al principio así fue. Incluso ganaba. Luego empecé a perder. Pensé que recuperaría, pedí prestado. No recuperé. Pedí más. Y más. ¿Cuánto? Preguntó Judy. Su voz era helada. ¿Cuánto debes? Alvin guardó silencio, luego exhaló con dificultad. 200,000. ¿200,000? Se apoyó en la pared para no caer. ¿200,000? Sí. Y no es un banco, Judy, ni microcréditos. Son gente seria. Vaciló. Me dieron plazo hasta mañana. Dijeron, si no devuelvo el dinero, atente a las consecuencias. Dios. Se cubrió el rostro con las manos. Dios mío. La mujer policía intercambió una mirada con su compañero y sacó una libreta. ¿Cuándo y dónde ocurrió todo esto? Diga direcciones, nombres de las personas que le prestaron el dinero. Alvin dio una dirección, el sótano de algún café en las afueras de la ciudad. Nombres, Oscar, Chuck y otro más apodado Toro. La mujer anotaba, hacía preguntas para aclarar detalles. Judy escuchaba y no reconocía al hombre que hablaba. Era su marido, Alvin, con quien había vivido 30 años.
Un hombre siempre tan correcto, tan responsable. Un exoficial militar, un hombre de honor y ahora un jugador, deudor de unos bandidos. ¿Y qué pensabas hacer con mi dinero? Preguntó ella cuando él se quedó en silencio. Pagar la deuda y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Alvin negó con la cabeza, y en ese gesto había algo de resignación. No. Pensaba irme. ¿Irte a dónde? A Turquía. Tengo un billete para mañana, para el vuelo de la mañana. Tengo visa. El apartamento está alquilado por 6 meses, en Antalya. Judy sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se apoyó en la pared y se dejó caer lentamente al suelo, abrazando las rodillas contra el pecho. ¿Pensabas abandonarme? Susurró. Querías llevarte mi dinero y huir. Dejarme aquí sola. No podía hacerlo de otra manera. En la voz de Alvin aparecieron notas suplicantes. Judy, ellos me habrían matado o dejado inválido. ¿Lo entiendes? Tenía que desaparecer. Y no tenía dinero. Solo el tuyo. Pensé que no te darías cuenta enseguida, que todavía tienes tu pensión, el apartamento, que tu hija ayudaría. Y yo habría conseguido algún trabajo allí, y dentro de un año habría empezado a enviar dinero. ¿Dentro de un año? Ella alzó la mirada hacia él, y en sus ojos había tanto dolor que él apartó la vista. ¿Pensabas que dentro de un año empezarías a enviar dinero después de haberme robado y abandonado? Yo no quería eso. Se pasó las manos por el rostro, y ella vio que estaba llorando. Te lo juro, no quería hacerlo, pero me acorralé a mí mismo. No sabía cómo salir. Esa gente no bromea, Judy. Ya fueron a mi trabajo, me amenazaron, me mostraron fotos de Mali, del nieto, dijeron que si no devolvía el dinero llegarían hasta la familia. ¿Mientes? Judy negó con la cabeza. Solo estabas salvando tu propio pellejo. Te daba igual yo, la hija, el nieto. Solo pensabas en ti. No. Pensaba que si desaparecía, los dejarían en paz. A ellos les importo yo, no ustedes. Basta. La mujer policía levantó la mano. Ciudadano Smith, entiende que acaba de confesar un intento de robo a gran escala y la planificación de una fuga del país. Alvin asintió, sin dejar de mirar al suelo. Lo entiendo. Tendrá que acompañarnos a la comisaría. Espere aquí. Judy se puso de pie, apoyándose en la pared. ¿Y esas personas? ¿Los acreedores? Amenazaron a la hija y al nieto, dijo Alvin. Transmitiremos la información al departamento correspondiente. Si las amenazas fueron reales, se abrirá una investigación. Pero eso llevará tiempo. Mientras tanto, podrían venir aquí o ir a casa de la hija. La mujer policía guardó silencio un momento y luego dijo: podemos organizar vigilancia durante unos días mientras se aclara la situación. Pero sería mejor advertir a la hija, pedirle que tenga cuidado. Tal vez que se vaya a algún lugar por un tiempo. Judy asintió, sintiendo cómo le temblaban los labios. Todo aquello parecía una pesadilla. Una hora antes estaba acostada en la cama, pensando que lo peor era el comportamiento extraño de su marido. Y ahora él estaba de pie en el pasillo, rodeado de policías, confesando deudas, planes de fuga y amenazas de prestamistas criminales. Necesito llamar a mi hija, dijo ella. Llame, mientras tanto redactaremos el informe, respondió la mujer. Judy fue a la sala de estar, cerró la puerta, se dejó caer en el sofá, tomó el teléfono con manos temblorosas y buscó el número de Mali. Miró el reloj, medianoche. Su hija estaba durmiendo. ¿Cómo decírselo? ¿Por dónde empezar? Pulsó el botón de llamada. Largos tonos, luego la voz adormilada de su hija. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas de noche? Mali, cariño,
La voz de Judy temblaba. Ha pasado algo aquí. No te asustes, estoy bien, pero tenemos que hablar. Mamá, me estás asustando. ¿Qué pasó? Papá, el dios, ¿cómo decirlo? Perdió dinero jugando a las cartas. Debe mucho dinero a gente muy peligrosa. Intentó robar mi dinero de la caja fuerte. Llamé a la policía. Dice que esas personas te amenazaron a ti y a Dwight. Hay que tener cuidado. Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego la voz de la hija ya no sonaba somnolienta, sino asustada. Mamá, ¿hablas en serio? ¿Esto no es una broma? Yo no bromearía con cosas así a las 3 de la madrugada. Dios mío, mamá, ¿qué está pasando? Papá, cartas, ¿qué gente? Judy contó todo de forma breve, atropellada, confundiendo las palabras, sobre la adivina ciega, la petición de la noche, la caja fuerte forzada, la confesión de Alvin, el billete a Turquía. Mali escuchaba en silencio, solo a veces soltaba exclamaciones ahogadas o sollozos. Mamá, ahora mismo voy para allá, dijo por fin. No, no vengas de noche. Vendrás por la mañana y escúchame con atención. Haz las maletas. Lleva a Dwight y a tu marido, váyanse a algún lugar por unos días. A casa de sus padres, a un sanatorio, no sé a dónde. Pero hasta que esta situación se resuelva, es mejor que estén lejos de aquí. ¿Y tú? Yo me quedaré aquí. No me pasará nada. Yo no les importo. A ellos les importaba tu padre y el dinero. Él ya no tiene el dinero, y ahora está detenido. Mamá, no puedo dejarte sola. ¿Lo dejarías por tu nieto? Por favor, Mali, haz lo que te pido. Mali guardó silencio, luego exhaló. Está bien. Nos iremos mañana por la mañana a casa de mis padres. Pero me llamarás todos los días, ¿entendido? Llamaré todos los días. Ve a dormir, Sol. Hablaremos más detalladamente por la mañana. Judy colgó el teléfono, se recostó en el respaldo del sofá y cerró los ojos. El cansancio se abatió sobre ella con un peso de plomo, pero ni un gramo de sueño venía. En su mente giraban fragmentos de pensamientos, recuerdos y preguntas. ¿Cómo no se dio cuenta? Durante 6 meses él jugó a las cartas, pidió dinero prestado, trató con personas delictivas, y ella no vio nada o no quiso ver, lo atribuyó a su distraída, nerviosa, llegada tarde a casa, a la edad, al cansancio, a problemas en el trabajo. La puerta de la sala se abrió y entró una mujer policía. Hemos elaborado el acta. Necesita firmarla. Y además le haré algunas preguntas. Judy se levantó y fue al pasillo. Alvin estaba sentado en el suelo junto a la pared, con las manos esposadas. Un joven policía estaba de pie a su lado, llenando algunos documentos. Una bolsa con dinero estaba en el suelo, abierta. Necesitamos contar el dinero y hacer un inventario, dijo la mujer policía. Luego lo volverán a guardar en la caja fuerte. Aunque, eso sí, tendrán que cambiar la cerradura. ¿Está claro? Contaron el dinero largo tiempo, paquete por paquete, anotando las cantidades en el acta. 348,000 dólares. Un poco menos de lo que había. Judy recordaba que al principio eran exactamente 350,000. Probablemente gastó algo y lo olvidó. Cuando terminaron, la mujer le pasó el acta. Firme aquí y aquí. Esto confirma que el dinero ha sido incautado temporalmente y le será devuelto después de finalizar las investigaciones. ¿Cómo que incautado? Preguntó Judy, tomando el bolígrafo, pero sin firmar. Es su dinero. Son pruebas materiales. Pero no se preocupe, se lo devolverán en unos días.
Mientras tanto estará custodiado en la cámara del departamento de policía. Judy quiso objetar, pero entendió que no tenía fuerzas. Firmó el acta y luego varios documentos más, cuyos nombres no recordó. Nos llevamos a su esposo, dijo la mujer. Se levantará un acta administrativa. Posiblemente se inicie un caso penal por el artículo de tentativa de robo. Lo llamarán para interrogatorio, dará su testimonio. ¿Y después qué? Después el juicio. Si el caso llega a juicio, tal vez se pueda llegar a un acuerdo, considerando que es la primera infracción y el delito no se consumó. Llegar a un acuerdo, repitió Judy con voz apagada, con la persona que planeaba robarme y abandonarme. La mujer la miró con compasión, pero no dijo nada. Alvin fue levantado del suelo y llevado hacia la salida. En la puerta se giró y miró a su esposa. Sus ojos imploraban perdón, comprensión, pero Judy se dio la vuelta. No podía mirarlo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se dejó caer al suelo del pasillo, apoyando la espalda contra la pared. Silencio. Apartamento vacío. Y era un silencio aterrador, opresivo. Se quedó así, sin saber cuánto tiempo, quizás 10 minutos, quizás una hora. Luego se levantó y fue al dormitorio. El cuadro aún estaba desplazado. La puerta de la caja fuerte abierta, dentro estaba vacía. En el suelo había herramientas, un destornillador, una gubia. Judy levantó las herramientas, las colocó sobre la cómoda, cerró la puerta de la caja fuerte, volvió a colocar el cuadro en su lugar, se sentó al borde de la cama y miró el lugar donde su esposo había estado. 30 años. 30 años de matrimonio terminaron esa noche. Terminaron en el momento en que lo vio junto a la caja fuerte con herramientas en la mano. No, incluso antes, en el momento en que él se sentó por primera vez a la mesa de cartas y decidió que podía engañar al destino. Se acostó en la cama sin desvestirse, se tapó con la manta hasta la barbilla y cerró los ojos. Ante su vista interna apareció el rostro de la anciana ciega, sus ojos opacos, su voz ronca. No des las llaves, hija, o lo perderás todo. Judy no perdió el dinero, pero sí perdió a su esposo, su familia, 30 años de vida juntos. O tal vez no lo perdió. Quizás todo esto fue una ilusión desde el principio. La mañana llegó gris y lluviosa. Judy no durmió en toda la noche, permaneció en la cama con los ojos abiertos, escuchando cómo el viento rugía afuera y la lluvia golpeaba los vidrios. En su cabeza giraban los mismos pensamientos, como una ardilla en la rueda: ¿qué hacer ahora? ¿Cómo seguir viviendo? Si todo esto era real o solo una pesadilla. Alrededor de las 8 de la mañana se levantó de la cama, fue al baño y se miró en el espejo. El rostro gris, hinchado, con ojeras, el cabello desordenado. Parecía 10 años mayor que la mañana anterior. Se lavó con agua fría, se peinó y se cambió a ropa de casa. Fue a la cocina y puso la tetera al fuego. Las manos todavía temblaban ligeramente, pero ya no tanto como durante la noche. Probablemente su cuerpo había agotado la reserva de adrenalina y miedo. Ahora solo quedaban el vacío y el cansancio. El teléfono sonó mientras ella vertía agua hirviendo en la taza. ¿Mali? Mamá, ¿cómo estás? Bien. No dormí, pero bien. Nos estamos preparando, salimos en una hora. Ya llamé a los padres, nos están esperando. Dwight no entiende lo que pasa. Pregunta por qué vamos tan apresuradamente a casa de la abuela. Dile que decidimos visitarlos de manera espontánea. No hay que asustar al niño. Mamá, ¿estás segura de que estarás bien sola? Judy aminoró el paso, mirando la silueta familiar de la iglesia bajo el cielo gris y lluvioso. Los escalones de piedra brillaban por la humedad y en el aire flotaba el fresco olor de la tierra mojada y las hojas empapadas. Recordó la noche anterior y las palabras de la anciana:
no des las llaves, hija, o lo perderás todo. Esas palabras volvieron a recorrer su mente, sobrias y alarmantes, como si el destino mismo le recordara lo ocurrido. Se apoyó contra la fría pared de piedra y respiró profundamente. El corazón aún latía con fuerza, y los pensamientos oscilaban entre miedo y agotamiento. La gente entraba y salía de la iglesia, apurada en sus asuntos, sin notar que ella estaba de pie en el umbral. Judy pensó que la extraña sensación de inquietud que la había perseguido durante las últimas 24 horas no era solo cansancio. Era una nueva realidad, una nueva vida en la que se veía obligada a entrar sin un apoyo habitual a su lado. Al continuar su camino, Judy vio la calle vacía. Los autos pasaban raramente sobre el asfalto mojado. Cada sonido, cada susurro le parecía excesivamente fuerte, como si la ciudad despertara al mismo tiempo que su ansiedad. Estacionó frente a la comisaría, sacó el bolso y se aseguró de tener consigo los documentos de la caja fuerte y la venta del apartamento. Al entrar, percibió el frío olor a papel y tinta y el eco de los pasos sobre las baldosas. Los empleados la recibieron con calma y profesionalismo. La mujer investigadora asintió. Buenos días, Judy. Tome asiento, hemos preparado los documentos, debe declarar y firmar los protocolos. Judy se sentó, sus manos todavía temblaban. En su cabeza giraban los sucesos de la noche anterior, el rostro de Alvin, su desesperación, miedo, todo lo que parecía imposible. Sostenía los documentos, sintiendo su peso y, al mismo tiempo, el peso de la realidad que ya no podía ignorar. La investigadora comenzó a hacer preguntas, Judy respondía con calma, pero sus pensamientos se rompían. ¿Cómo seguir viviendo? ¿Cómo proteger a mi hija, a mi nieto, a mí misma? ¿Qué pasará con Alvin? Cada palabra costaba esfuerzo, cada confirmación era como una pequeña victoria sobre el miedo y el caos de la noche. Tras firmar los documentos, se levantó, sintiendo un extraño vacío, alivio y dolor al mismo tiempo. Todo había ocurrido, los hechos de la noche pasada ya no se podían cambiar, pero ahora había oportunidad de controlar la situación. Judy salió a la calle, la lluvia casi había cesado. El viento jugaba con su cabello, lavando los restos del horror nocturno. Respiró hondo y miró la iglesia, el cielo gris. Dentro de ella surgió una extraña y silenciosa determinación, protegerse a sí misma, a su hija, a su nieto. Lo demás sería el siguiente paso. Se subió al coche y condujo lentamente a casa para prepararse para la llegada de Mali y Dwight, para planear las primeras medidas de precaución y pensar en cómo empezar una nueva etapa de su vida. La investigadora apoyó las manos sobre la mesa, mirando a Judy largo rato, como intentando leer no solo las palabras, sino también las emociones ocultas, la tensión y el temblor en su voz. Judy, dijo finalmente, en voz baja pero firme, usted describe un evento que parece inusual. Lo que usted vio no ha sido confirmado por nadie más, solo por usted. Pero sus acciones y decisiones evitaron un delito grave y, posiblemente, salvaron su dinero y su familia. Judy bajó la mirada, respirando con dificultad. Yo no entiendo, susurró. Yo misma lo vi. Todo era real. Hablé con ella. Me tomó la mano, decía que no diéramos las llaves. La investigadora asintió mientras tomaba notas. Entiendo. A veces los eventos que percibimos como inusuales o sobrenaturales resultan ser pistas importantes para la acción. El hecho permanece, usted decidió a tiempo no entregar las llaves, y eso evitó el robo. Lo demás es cuestión de su interpretación personal. Judy reflexionó, sintiendo al mismo tiempo alivio y una extraña sensación, como si el mundo más allá de la oficina se hubiera expandido un poco, como si algo invisible la observara. No está obligada a explicar quién era esa mujer, continuó la investigadora. Lo importante es que actuó correctamente.
A veces la vida nos da señales que nadie más conocerá. Y usted reaccionó ante ellas. Judy esbozó una leve sonrisa, sintiendo por primera vez en muchas horas que podía respirar con tranquilidad. Gracias, dijo ella en voz baja. Yo solo quería asegurarme de que no me había vuelto loca. La investigadora asintió. No, Judy. Usted actuó con sensatez y valentía. A veces esos momentos se quedan solo con nosotros, como silenciosos ángeles guardianes. Judy salió de la comisaría, el aire fresco de la mañana le golpeó el rostro. La lluvia casi había terminado, las gotas brillaban sobre las hojas de los árboles. Se detuvo un instante, miró hacia arriba y volvió a agradecer mentalmente a la anciana, a aquella que nadie más había visto, pero que la había salvado. En lo más profundo de su alma comprendía que ese encuentro había cambiado. No solo el hecho de haber conservado su dinero y la seguridad de su familia. Entendió que incluso después de 30 años de matrimonio y de acontecimientos tan difíciles, se puede actuar correctamente, seguir la voz interior, que a veces llega desde los lugares más inesperados. El mundo seguía siendo peligroso, su marido estaba en el calabozo, las amenazas de los acreedores no habían desaparecido, pero Judy sabía que ahora estaba preparada para protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Y aunque las señales del destino lleguen en formas extrañas, pueden convertirse en la clave de la salvación. O sea, ¿usted afirma que recibió una advertencia de una mujer que quizá no existía? Yo no sé si existía o no, pero hablé con ella. Me tomó de la mano. Fue real. La investigadora no respondió, solo hizo una anotación en su cuaderno. Judy entendía cómo sonaba todo eso, el delirio de una vieja loca, pero ya no le importaba. Que piensen lo que quieran. Ella sabía lo que había ocurrido en realidad. Cuando terminaron con la declaración, la investigadora dijo: su marido será liberado esta tarde bajo compromiso de no abandonar la ciudad. Tiene prohibido salir de la ciudad hasta que termine la investigación y el juicio, pero puede volver a casa. No quiero que vuelva, dijo Judy con firmeza. Es su derecho. Puede cambiar las cerraduras y no dejarlo entrar en el apartamento. Pero legalmente él tiene derecho a esta vivienda. Así que, si lo desea, puede acudir a los tribunales. Que acuda. Me divorciaré de él. Presentaré la demanda hoy mismo. Es su decisión. Puedo recomendarle un buen abogado, si lo necesita. Judy tomó la tarjeta del abogado, dio las gracias y se fue. Afuera lloviznaba. El cielo gris colgaba bajo. Por las aceras corrían arroyos sucios. Caminaba despacio, sin prestar atención a la lluvia ni a los zapatos empapados. Divorcio. Después de 30 años de matrimonio. Una palabra terrible y definitiva, pero no había otra salida. No podía vivir con una persona que estaba dispuesta a traicionarla, robarla y abandonarla. De camino a casa entró en una notaría y pidió cita. El notario la recibió ese mismo día, escuchó la historia y asentía con compasión. ¿Divorcio por su voluntad? ¿Su esposo no se opone? No sé si se opone o no, pero presento la demanda de manera unilateral. Se puede. Es cierto que el proceso se alargará si él se opone. Pero, dadas las circunstancias del intento de robo y el proceso penal, el tribunal se pondrá de su lado. Judy firmó todos los documentos necesarios y pagó la tasa estatal. El notario dijo que la solicitud sería presentada ante el tribunal en el plazo de una semana. Regresó a casa ya al atardecer, empapada, cansada, pero con una extraña sensación de alivio. La decisión estaba tomada. La vida no había terminado, simplemente había girado en otra dirección. Por la noche llamó a Alvin. Judy miró durante largo rato el número que brillaba en la pantalla del teléfono antes de contestar. Sí, Judy, soy yo. Lo sé.
Me dejaron en libertad bajo compromiso. ¿Puedo ir a casa? No. Judy, por favor, no tengo a dónde ir. Quédate con amigos o con ese Oscar que te metió en las cartas. Judy, soy culpable. Lo entiendo todo, pero ¿de verdad 30 años no significan nada? Significaron, pero tú mismo lo destruiste todo. Presenté la demanda de divorcio. Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego su voz, ronca. Me lo merezco. Lo entiendo todo, pero dame al menos una oportunidad de explicarme. De hablar con calma. No quiero hablar contigo. No quiero verte. Todo lo que había que decir, lo dijiste aquella noche. Judy, te quiero. Cometí un error terrible, pero te quiero. No, solo te amas a ti mismo. Si me hubieras amado, no habrías entrado de noche a la caja fuerte con un destornillador. Ella colgó, apagó el sonido y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Sus manos temblaban y los ojos se le llenaron de lágrimas. Durante todo este tiempo se había contenido, se había mantenido fuerte. Pero ahora, al escuchar su voz, algo dentro de ella se quebró. Judy fue al dormitorio, se acostó en la cama, enterró el rostro en la almohada y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Lloró largo rato, como no había llorado desde la infancia. Lloró por los años perdidos, los sueños rotos, la traición, por el hecho de que a los 60 años la vida comenzara de nuevo, y eso daba miedo y dolía. Las semanas siguientes pasaron como en una niebla. Judy acudió al tribunal con el abogado, dio declaraciones adicionales en la policía, firmó documentos. Recuperó el dinero 10 días después, lo recogió en la comisaría, lo llevó a casa y lo guardó en una nueva caja fuerte instalada por un especialista. Ahora la cerradura era diferente, más segura, y siempre tenía las llaves consigo. A Alvin se le acusó de tentativa de robo en gran escala. El abogado decía que, probablemente, le darían una sentencia condicional, considerando su historial limpio y que el delito no se consumó. Pero eso ya no importaba. Judy no asistió a la audiencia, no quería verlo. El asunto con los acreedores resultó más complicado. La policía realizó una operación, desmanteló un casino clandestino y detuvo a varias personas, pero el jefe, el mismo Toro, escapó. Lo buscaban, pero sin éxito hasta ahora. Recomendaban a Judy ser cautelosa, no abrir la puerta a desconocidos, evitar calles oscuras. Mali y su familia regresaron 3 semanas después, cuando quedó claro que no había amenaza inmediata. La hija visitaba a Judy casi todos los días, ayudaba en la casa, simplemente se sentaba a su lado, tomándole la mano. «Mamá, ¿no te arrepientes?», preguntó una tarde mientras tomaban té. «¿De llamar a la policía y de divorciarte?». Judy guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. Afuera caía nieve, el octubre de ese año había sido frío. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento. Si no hubiera llamado a la policía, me habría quedado sin dinero y él habría huido al extranjero. Nunca habría sabido la verdad. Habría vivido con esa incertidumbre el resto de mi vida. Habría pensado que mi esposo me dejó sin razón. Así, al menos, todo quedó claro. Eres fuerte, mamá. No soy fuerte. Solo tuve suerte. Aquella anciana, si no hubiera sido por ella, habría entregado las llaves y lo habría perdido todo. Qué historia tan extraña, con esa anciana. Mali sirvió más de a su madre. ¿De verdad crees que ella era bueno, una persona inusual? No sé. Tal vez era una mendiga común que dijo lo que dijo por casualidad. Tal vez realmente podía prever el futuro. O tal vez era un ángel enviado para ayudarme. Nunca lo sabré, pero le estoy agradecida, sea quien sea que haya sido. El divorcio se formalizó en noviembre.
Judy no asistió a la audiencia final. Todo lo hizo el abogado. El apartamento quedó a su nombre. Alvin no se opuso, tal vez por culpa, tal vez porque comprendía que no tenía derechos. El juicio penal se realizó en diciembre. Le dieron 3 años de condena condicional y prohibición de salir del país. Judy se enteró de todo por el abogado. No asistió al juicio. La vida gradualmente entraba en un nuevo cauce. Judy se inscribió en la piscina, empezó a ir 3 veces por semana, se unió a un club de amantes de los libros en la biblioteca del barrio y conoció a mujeres agradables de su edad. Mali la convenció de comprar un smartphone mejor y le enseñó a usar las redes sociales. Ahora podía ver a su nieto por videollamada cuando quisiera. El dinero permanecía intacto en la caja fuerte. Judy decidió gastarlo solo en cosas realmente importantes, tratamiento médico si fuera necesario, ayuda para su hija y su nieto. Para la vejez, estaba asegurada con ese dinero, lo que le daba tranquilidad. A finales de enero, cuando llegaron las primeras heladas de verdad, volvió a la iglesia, la misma donde había conocido a la anciana ciega. Se quedó junto a la puerta, observando los rostros de los transeúntes. La mendiga, por supuesto, no estaba. Pero Judy no se sorprendió. Entró al templo, encendió una vela por ella misma, por su hija, por su nieto y otra más por aquella anciana ciega que la había salvado del desastre, que la había advertido y protegido. Gracias, susurró Judy, mirando la luz parpadeante de la vela. Donde quiera que estés, quien quiera que seas, gracias. Me devolviste la vida. Al salir de la iglesia, sintió que alguien le posaba una mano sobre el hombro. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Solo el viento movió la rama de un viejo castaño, y la nieve cayó como polvo blanco. Judy sonrió, ajustó su abrigo y se dirigió a casa. A casa, donde la esperaba una nueva vida. Una vida libre, honesta, tranquila. Una vida que se había ganado. Y aunque tenía 60 años y detrás quedaban 30 de matrimonio que terminaron en traición y dolor, por delante había muchos años más. Muchos días para vivir con dignidad, alegría y rodeada de sus seres queridos. Había perdido al marido, pero no se había perdido a sí misma. No había perdido el dinero, ni la fe en la gente ni en la vida. Y aquella anciana ciega, quienquiera que fuera, le había enseñado lo más importante, escuchar la voz interior, confiar en las corazonadas, no temer tomar decisiones difíciles. Y por eso Judy le estaría agradecida hasta el final de sus días.